mejorando de a poquitos todos. Por algunas razones de trabajo, ¿no? Y no podía estar en la facu, así que opté por avisar en la mañana que íbamos a usar solamente este medio, que está perfectamente autorizado por la facultad. Así es que, bueno, quedan por dar una parte, solamente la tercera parte de lo que es la unidad 10. El contador ahí un poco se adelantó y dio otros aspectos de los órganos de fiscalización de la sociedad anónima, y quedó entonces en la parte esta de la unidad 3. Y el otro día también, después repasando, me di cuenta que había quedado pendiente un pequeño temita de acciones, o que lo di muy rápido porque después venía el tema de, no de amortización, sino de sindicación. Entonces, bueno, quería desarrollarlo un poquitín más, un poquito más largo. Son dos temitas ahí cortitos, pero que son muy importantes. Entonces, es medio una mezcla. Ahora arrancamos con el 10 y después volvemos para atrás a lo que sería la unidad 7 u 8. Bueno, por eso vamos a compartir la pantalla. Están viendo ahí, ¿verdad? Fiscalización estatal. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, fiscalización estatal. Cuando comienzan a dar esta parte de la unidad 10, siempre se explica que hay dos fiscalizaciones. Una que es interna, que puede ser individual o orgánica. Ustedes estudiaron principalmente la orgánica a través del Consejo de Vigilancia o a través de la sindicatura. Y tenemos una fiscalización estatal, como la palabra lo indica, quien lo lleva adelante es el Estado, y que es externa, obviamente. Entonces, comencemos a trabajar, después vamos a hacer alguna ínfima reflexión con respecto a lo que es la realidad argentina, pero muy brevísima, ¿no? Entonces, tenemos la fiscalización estatal, que como les digo, siempre es externa, y a esa, en el libro de Fourcade, ustedes van a ver que él las divide en una fiscalización formal o de control general, llamémosle control de índole estrictamente societaria, si ustedes prefieren, que puede ser limitada o puede ser permanente. Y luego tenemos lo que llamamos el control operativo o de control especial, que es para determinado tipo de sociedades que realizan ciertas actividades, y entonces son organismos que se ocupan de fiscalizar en función del objeto social, o a veces por otras razones que pueden ser de interés, pero mayormente vinculadas con el objeto social, ¿no? Entonces veamos o comencemos a desarrollar este tema. En primer lugar, el general, que está dentro de la Ley General de Sociedades. El operativo o control especial, como ustedes pueden imaginar, no está dentro de la Ley de Sociedades, sino que está en una enorme constelación de leyes que rigen diversas actividades. Entonces, veamos qué es lo que tenemos de fiscalización estatal. El artículo 299, que ya lo hemos citado muchas veces a lo largo del curso, muchas veces, el artículo 299 es el que nos define en su primer párrafo qué son las sociedades sujetas a la fiscalización estatal permanente. Dice, las anónimas, además de control de constitución, es decir, ya de entrada nos está diciendo que es la autoridad de contralor del contrato de constitución o del acto constitutivo, mejor dicho, de las sociedades anónimas. Quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio. Quiero aclarar esto. Esto de fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio es muy importante porque se entiende que es el ejercicio de lo que se llama el poder de policía del Estado. En este caso, ese poder de policía del Estado es un poder no delegado por las provincias a la nación, en
la Constitución Nacional, y al tratarse de un poder no delegado, cada jurisdicción, cada provincia, tiene su propio organismo de contralor, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene a la Inspección General de Justicia como organismo central. Yo quiero decir esto es una acotación. Durante estos últimos 4 años del anterior gobierno, el anterior Inspector General de Justicia y alguna gente que lo seguía equivocadamente sostenía que la IGJ tenía jurisdicción sobre todas las sociedades del país, y nada más falso que eso. Eso es hacerle decir a la ley lo que la ley no dice. La ley en ningún momento dice que la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Inspección General de Justicia, IGJ, tenga jurisdicción más allá de los límites de la Ciudad Autónoma, es decir, el Riachuelo y la Avenida General Paz. Fuera de esos límites, no tiene capacidad. Ha tratado de todas formas de extenderlo artificialmente, diciendo que si una sociedad tiene un inmueble en la Ciudad Autónoma, queda sujeta a su autoridad, que si una parte del objeto se cumple en la Ciudad Autónoma, quedan sujetos a la fiscalización. No es verdad. Todo eso que se dijo es falso, y por eso toda esa normativa está siendo derogada, porque era una falacia. Nunca dijo eso la ley. Profe, ¿y cuál era el objetivo que tenía la IGJ con eso? Bueno, la idea era la de controlar todas las sociedades de todo el país, alegando de que el único organismo que sabía hacer las cosas bien era la Inspección General de Justicia. Una visión un poco mesiánica de la cosa. Y además, porque de esa manera podían someter a todas las sociedades del país a la voluntad, digamos, de un funcionario. Cosa que no ocurría, digamos, no solo no ocurrió, sino que afortunadamente el país es federal, y entonces los distintos organismos de contralor, dirección de inspección de personas jurídicas, en el caso de Córdoba y algunas otras provincias tienen nombre similar, hicieron respetar e hicieron valer el carácter federal del poder de policía, y por supuesto mantuvieron siempre la jurisdicción sobre las sociedades que se constituían en Córdoba, en la provincia de Córdoba y en otras provincias. Pero la idea era, por ejemplo, una de las ideas peregrinas que tenía era la de nulificar, anular, hacer desaparecer en lo posible a las SAS. Y la mejor forma de hacer eso era que no se inscribieran. Y bueno, y el único organismo que negaba la inscripción de SAS en todo el país era la Inspección General de Justicia. Como le digo, incluso eso, quiero aclarar, generaba internas dentro del gobierno anterior, porque el jefe de gabinete, por ejemplo, era partidario de que había que inscribir las SAS y había que darle vuelo a las SAS como vehículo para el desarrollo de los emprendedores. Y bueno, y el Inspector General de Justicia sostenía exactamente lo contrario. O sea, no era la visión de un gobierno, era la visión de un funcionario. Gracias, profe. Podría decir más, pero me voy a limitar a eso. Era un abogado, el Inspector General de Justicia era un abogado que tenía serios intereses, porque era el abogado de ciertas compañías, de ciertos funcionarios altamente comprometidos en causas judiciales. Entonces, de esa manera quitaba el control jurisdiccional de otras jurisdicciones para someterla a la jurisdicción de él, y de esa manera, bueno, no sé, hacer eso. Pero fíjense qué notable, cuando hablamos de fiscalización estatal permanente, entonces, no solo es la Constitución, este control de legalidad ab inicio, y no solo que es cada provincia tiene su propia atribución, sino que además va a ejercer el contralor durante el funcionamiento, la disolución y la liquidación. Por eso es permanente. Toda la vida societaria
está siendo fiscalizada por el organismo de Contralor, ¿no? ¿Cuáles son estas sociedades del 299? Hoy por fin vemos la lista completa y le dedicamos un parrafito a cada una. Las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones o de ventures. También la ley no se modificó cuando se dictó la 23.576, pero también se entiende que están sujetas a fiscalización estatal permanente las que hagan oferta pública de sus obligaciones negociables. También son títulos de deuda emitidos en serie o en masa, igual que los de ventures. La ley se limitó a decir eso. No fue modificada, quiero decirles, pero la razón es obvia porque acá se trata de sociedades, digamos, que están de alguna manera obteniendo recursos en el mercado bursátil, y entonces es necesario que se pueda ofrecer un piso mínimo de transparencia y de adecuada información y de orden contable y administrativo para que la gente que invierte, digamos, no esté invirtiendo en una aventura de la cual no sale nada, es decir, no sabe nada. Es decir, que no se trate de un proceso de caja negra donde ingresan los ahorros de la gente que canaliza a través de la bolsa sus ahorros y sale un resultado X sin saber por qué. Entonces, para evitar ese fenómeno caja negra, es que se le somete a fiscalización estatal permanente, que, como dije hace un ratito, es el control formal, no es el control operativo que luego también hará la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Que es mucho más profundo. Luego continúa diciendo las sociedades que tengan un capital superior a los 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos es una buena cantidad, son 2 millones de dólares. De manera que ha sido recientemente actualizado. Lo he puesto allí porque hace poco, en febrero, ha sido actualizado a 2.000 millones, en febrero de este año me refiero. Y si bien la ley establece que el Poder Ejecutivo lo puede actualizar, bueno, suelen olvidarse de esto. Pero esto tiene por objeto que solamente sociedades muy grandes, medianas a grandes, no muy grandes, sino de mediana a grandes, estén sujetas a esta fiscalización. No todas. Las medianas hacia pequeñas, obviamente no tienen 2.000 millones de pesos de capital social. Este inciso ha sido reemplazado por el DNU 70/2023, ¿no? Del año pasado, ese que está ahí en debate, si vale, si no vale. Bueno, pero esto ya quedó firme. También están sujetas a fiscalización estatal permanente las sociedades que tengan participación estatal, de cualquier forma, dice, ya sea por participación de Estado nacional, provincial o municipal, los municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y los organismos estatales legalmente autorizados al efecto. Entonces, aquí cualquier sociedad que tenga participación del Estado en cualquier proporción que fuese, también está sujeta a fiscalización estatal permanente. Está bien que así sea. Antes no decía nada respecto a los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, no decía nada. Esa ha sido la incorporación del decreto. 4. El fundamento es el interés público, ¿verdad? El interés público está en juego, el interés del Estado. 4. Este también es muy importante. Esta es de las más importantes porque es de las más genéricas de todas. Las sociedades que realicen operaciones de capitalización, ahorro
o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros. Cuidado porque acá entran muchas cantidades de sociedades diferentes. Entran, por ejemplo, desde ya, las entidades financieras, ¿cierto? Son las que, digamos, las que primero requieren dineros o valores al público con promesa de prestaciones o de beneficios futuros. Las sociedades de inversión, los fondos comunes de inversión, pero no son las únicas. Por ejemplo, también están sujetas a esta fiscalización las compañías aseguradoras, por ejemplo, que brindan el servicio de renta vitalicia o de seguros sobre la vida o seguros de sobrevida. No los llamados seguros de muerte, seguro de vida, mejor dicho, los mal llamados seguros de vida, porque son, en realidad, primero que son seguros para casos de muerte del causante, y segundo, que tampoco es un seguro en un sentido muy estricto, porque el asegurado no recibe ningún beneficio. Se tiene que morir el asegurado para que terceras personas, causavientes, reciban los beneficios de esa póliza, ¿cierto? Pero de todas maneras hay prestaciones futuras, que es precisamente ese importe que se pagará. También entran los planes para adquisición de automóviles, por ejemplo, donde efectivamente círculos de ahorro previos se les llamaba antes, porque efectivamente los compradores de autos van haciendo aportes y bueno, y esperan en algún momento de la vida recibir algún automóvil, el automóvil que quieren comprar, no alguno, el que quieren comprar. Entonces también son entidades que están alcanzadas, entre otras, por citar algunos ejemplos, ¿no? Son los más conocidos de estos que acabo de mencionar. Después dice, sexto, que se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización conforme a los incisos anteriores. Claro, porque si no, a una sociedad sujeta a fiscalización le resultaría muy fácil constituir una sociedad controlada y en esa sociedad controlada canaliza algunos negocios y otro lo tiene la controlante y entonces de esa manera eludiría el control mediante ese simple ardid. Entonces, si es controlante de otra sujeta a fiscalización estatal permanente o controlada por otra, bueno, está sujeto también. Y finalmente, el inciso 7, se trata de sociedades anónimas unipersonales. La verdad es que esto mucho tiene que ver con la concepción que también tiene el anterior inspector general de justicia con relación a sociedades unipersonales. En uno de sus libros él expresa que las combatió siempre a las unipersonales, que son un engendro, dice, en una parte, y entonces, bueno, las colocaron acá, pero se producía esa extraña situación que yo ya les conté, que en cuanto se dictó la ley que modificaba el Código Civil y Comercial, las unipersonales tenían que tener directorio plural en número impar, no, perdón, directorio plural, si bien digo, con un mínimo de 3, y sindicatura plural en número impar. Entonces tenía que ser 3, 5, 7 síndicos, una cosa que no se justifica para nada cuando, por ejemplo, estemos hablando de una sociedad anónima unipersonal conformada por una única persona humana. La ley posterior modificó esa situación y dijo, bueno, está bien, está sujeta a fiscalización estatal permanente, pero no necesita tener sindicatura colegiada en número impar, sino que puede tener sindicatura de una sola persona. Y entonces tiene este doble control, las unipersonales,
precisamente porque genera mucha desconfianza en algunas personas. Yo siempre digo lo mismo, o sea, en realidad es mucho más fácil de desconfiar aquellos donde hay muchas personas, toda una familia completa compuesta por 30, 40 miembros. Es mucho más difícil de controlar que una unipersonal compuesta por una única persona humana o una única persona jurídica, ¿no? Pero bueno, están acá, están sujetos a fiscalización estatal permanente. Por el contrario, la fiscalización estatal limitada, que es la que les cabe a todas las que no están en el 299, dice, se limitará el contrato constitutivo y sus reformas y las variaciones del capital, dice, a los efectos de los artículos 53 y 167. Es decir, solamente recuerden que la variación de capital siempre terminaban siendo decisiones extraordinarias, salvo ese quíntuplo, ¿no? Que se puede autorizar en el estatuto. Pero quería decir que es muy limitado el control que se ejerce en este caso. Es un control de legalidad, formal, tributario que se hace al inicio y luego con cada modificación del contrato, incluyendo las variaciones del capital, aun cuando estas estén dentro del quíntuplo autorizado. Ahora, yo siempre les agrego, cuando doy clases, siempre les agrego que en la instancia de disolución también se hace un control. Por supuesto, muy superficial, pero se hace un control, ¿no? Si ustedes lo quieren poner, pónganlo. Si no lo quieren poner, no lo pongan. No hay problema. No es eso lo que dice la ley. Lo que estoy diciendo yo no es lo que dice la ley. Pero yo les digo que la realidad sí nos dice a nosotros que hay un control estatal cuando se trata de algunas de estas circunstancias o cuando se trata de transformación obviamente porque hay cambio al contrato constitutivo, una reforma, transformación, pero fusión y escisión también están controladas. Pero igualmente sigue siendo limitada, como ustedes se pueden dar cuenta, porque la otra es constitución, funcionamiento, disolución y liquidación. Ahora bien, hay que tener cuidado con no engañarse, porque muchos creen que, bueno, como estoy sujeto a fiscalización estatal limitada, bueno, puedo hacer lo que se me dé la gana, cuando se me dé la gana, y eso no es así. La autoridad de Contralor tiene facultades de vigilancia, dice en las que no están en el 299, se le puede extender la fiscalización estatal, dice, cuando lo soliciten accionistas que representen el 10% del capital suscripto, hay una cantidad importante, una masa crítica mínima que está manifestando inquietudes con relación al funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, está justificado que intervenga el organismo o lo requiera cualquier síndico, mucho más, ¿no? Mucho más todavía, porque ya es un funcionario interno de la autoridad de Contralor. En este caso, la intervención de la fiscalización estatal se limitará a los hechos que funden la presentación. Miren, la costumbre en general ha hecho que no sea muy frecuente en materia de sociedades, sí se da, pero no con frecuencia, en las sociedades que pidan la intervención de la autoridad de Contralor. Pero donde se ve con mucha frecuencia es en las entidades, digamos, lo que antes llamábamos entidades civiles o no gubernamentales, ¿no? Tal el caso de las asociaciones civiles y las fundaciones. Allí sí es mucho más común. ¿Saben dónde más? En los clubes.
En los clubes deportivos, que son todos asociaciones civiles, muy frecuente que una comisión directiva se entroniza y empieza a manejar las cosas cual patrón de estancia, y entonces está la otra parte digamos, de la parte contraria, la oposición al oficialismo, que se opone y entonces pide la intervención del organismo. Entonces es como que hay una mayor conciencia en esa clase de entes de requerir la intervención del organismo de contralor cuando se suscitan inconvenientes, ¿no? Un mecanismo muy ágil la Inspección General de Justicia, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, tiene un mecanismo muy ágil para intervenir en esos problemas de asociaciones civiles y fundaciones. Debo decirles que desde la pandemia para acá, antes era un organismo bastante denso y bastante poco eficiente, pero en los últimos tiempos ha ganado terreno gracias a la tecnologización y al trabajo de su gente, ha hecho un trabajo bárbaro, y entonces son, por ejemplo, muy eficientes. Yo recuerdo que hace poco tiempo me habían pedido que colaborara con una gente que estaba pidiendo la intervención del organismo de Contralor, y se nos dio, yo participé también, se nos dio por vía Zoom toda una capacitación de una funcionaria, ahí no, desconozco, no recuerdo su nombre, muy capaz, que fue explicando punto por punto qué podían hacer, qué no podían hacer, qué derechos tenían de pedir esto, qué no fundamentalmente lo que no podían hacer, ingresar, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Muy buen trabajo para resolver conflictos en los casos de asociaciones civiles y fundaciones. Faltaría que la gente se acostumbre también a que en lugar de generar juicios, recurriera por esta vía, porque si da las mismas respuestas en materia societaria, ya les digo, yo no tengo experiencia en ese campo porque no lo he visto. Sí, en cambio, tengo bastante experiencia en asociaciones civiles y fundaciones de ese tema, porque me ha tocado ver varias, y vale la pena. Pero también dice, puede extender sus atribuciones cuando lo considere necesario por resolución fundada, obviamente, nunca puede ser algo arbitrario, ¿no? No puede ser caprichoso, porque ya le dije, lo caprichoso es sinónimo de arbitrario, y lo arbitrario es sinónimo de falta de fundamentación legal, en resguardo del interés público. Entonces allí tienen ustedes las hipótesis en las que puede actuar el organismo de contralor. A partir de los incumplimientos o de la inobservancia de diversas directivas que puedan impartirse, la autoridad de contralor, dice en caso de violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede aplicar sanciones. La primera es apercibimiento. El apercibimiento es lo que llamaríamos en términos vulgares un llamado de atención, diciéndole, oiga, no están haciendo bien las cosas, por favor no continúen por esta senda, corrijan la actuación, adécuenla a normas, es decir, a la ley, el estatuto, el reglamento, adécuenla a normas y procedan como corresponde. Nada más. Es un reto, digamos así, si tenemos que hablar en términos un poco vulgares. La segunda ya es un poquito más grave, porque es apercibimiento con publicación. Entonces, ese apercibimiento se hace conocer mediante una publicación en el boletín oficial. Con lo cual, ya los terceros ajenos a la sociedad toman conocimiento de la existencia de esta decisión. Quiero aclarar, el apercibimiento primero, el apercibimiento privado, que también le llamamos forca de así, el apercibimiento privado es relativamente privado porque se dicta una resolución, pero queda archivada en el legajo solamente, no se da a conocer. En cambio, en este otro caso, la segunda se da a conocer mediante publicación en el boletín oficial. Y la tercera, ya más grave, son multas que se le pueden imponer a la sociedad, a los directores y o a los síndicos. Es decir, puede ser a uno, a otro, o a todos, o a dos de ellos.
En este caso dice las multas no podrán ser superiores a pesos 100.000 en conjunto y por infracción y se graduarán según la gravedad de la infracción. Bueno, esto no se ha actualizado, entonces ha quedado un monto bastante bajo. Pues dice, se graduarán según la gravedad de la infracción y el capital de la sociedad. Agrega algo que se supone que así debe ser porque es lo lógico, ya que las sanciones son, digamos, tienen carácter personal. Dice, cuando se apliquen a directores y síndicos, la sociedad no podrá hacerse cargo de ellas. No se puede hacer cargo de las multas. El último párrafo lo dejé en letra chiquita allí, porque dice que las multas deben actualizarse semestralmente, pero como ustedes pueden ver allí, la última vez que se actualizó fue en el año 2015, en febrero de 2015, o sea que hace ya 9 años. ¿Sí? 9 años y más de 2 meses. Sigamos. Dentro de estas atribuciones que veíamos acá, también puede pedir al juez determinadas medidas el organismo de contralor. Lo primero que puede pedir, dice, la suspensión de las resoluciones de los órganos si fueran contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento. Si una ley, perdón, si una resolución adoptada por el órgano de gobierno o el órgano de administración fuese contraria al estatuto o el reglamento, no es fácil que intervenga de oficio la autoridad de contralor. Pero si fuese una decisión contraria a la ley, siempre va a tener atribuciones para intervenir de oficio. Siempre, siempre. Digamos, obviamente no se ampara ninguna clase o ninguna forma de actuación contraria a la ley. Y es obligación, miren lo que les digo, obligación del organismo tomar intervención en cuanto conozca que se están tomando decisiones contrarias a la ley. Puede pedirle al juez también la intervención de la administración en los casos del inciso anterior, cuando haga oferta pública de acciones o de ventures o realice operaciones de capitalización o ahorro o requiere dinero público o con promesa de prestaciones futuras. Es decir, la intervención no se puede pedir en cualquier caso, solo en los casos en los cuales se hagan oferta pública de títulos o bien cuando obtengan dinero el público con promesa de prestaciones o beneficios futuros. Y dice, en todo caso, el objeto será remediar las causas que lo motivaron y si no fuera posible, disolución y liquidación. Y además, dice, puede proceder a la disolución y liquidación en los casos de los incisos 3, 4, 5, 8 y 9 del 94. Recuerden que el 94 habla de la disolución y la liquidación en el caso del inciso 2 de dicho artículo. Bueno, en esos casos, por supuesto, ya sabemos que será el organismo de contralor el que lo hace. ¿Cuál es la mención que quería hacer con relación a esto? Yo no sé si ustedes recuerdan, en febrero del año 2020, los días previos y concomitantes a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el famoso ASPO, el gobierno nacional intentó intervenir la sociedad vicentina, argumentando una serie de cosas que no vienen al caso. Eso generó un revuelo tremendo. Yo no sé si ustedes recuerdan el revuelo, porque al mismo tiempo estábamos viviendo los días de pandemia. Entonces era un lío bárbaro. Pero bueno, los juristas que estábamos en casa no teníamos otra cosa más que hacer, como les he contado en alguna otra clase, y armamos distintos grupos de WhatsApp y nos dedicamos a estudiar esto y otros casos. Uno era el caso Vicentín, era el más importante que estaba sonando en esos días en el país. Y una de las cosas que yo he sostenido es que no hay ninguna ley, pero cuando digo ninguna,
que autorice al Estado a intervenir en una sociedad privada. No hay ninguna. Fíjense esto acá, las hipótesis. Son intervenciones muy limitadas. No la intervención que pretendía el Estado Nacional, que era desplazar a todo el organismo de Contralor y básicamente hacerse cargo del control ejecutivo de la sociedad, con lo cual implica también un grave menoscabo del derecho de propiedad privada de los accionistas. Si los accionistas están dispuestos a que a su fábrica la maneje un experto, no hay razones por las cuales pueda venir un organismo externo e imponerle un administrador que ni saben de dónde viene, ni qué pedigrí tiene, ni qué laureles tiene, ni qué palmarés tiene, como para venir a decir que va a administrar razonablemente una sociedad privada de la envergadura de Vicentín. También vale la pena decir esto. Cuando uno iba analizando el expediente a medida que fue avanzando, hoy no sé cuántos cuerpos tendrá, es un expediente electrónico, pero no sé cuántos cuerpos tendrá. Eso, que todo lo que iba a hacer el gobierno nacional fuese absolutamente ilegal, inconstitucional y vulneratorio de las garantías del artículo 17, derecho de propiedad, de la Constitución Nacional, artículo 14, de ejercer toda industria ilícita, de asociarse con fines útiles, rompía con toda la Constitución la idea de intervenir en una sociedad privada de la manera en que pretendía, no significa que la gente de Vicentín sea buena gente. ¿Está claro? O sea, eso es importante tenerlo claro. Y la prueba está, no en lo que yo les digo, la prueba está en el expediente. Entonces, pero una sociedad puede ser muy improlija, puede hacer las cosas mal, puede hasta ocasionar algún daño, como ocurre con un concurso preventivo, ocasiona daño un concurso preventivo, pero ni aún ese supuesto autoriza a que el Estado las intervenga. Podrá expropiar acciones si quiere, podrá expropiar bienes si quiere, previa declaración de utilidad pública y siguiendo el tratamiento que la Constitución prevé y las leyes de expropiación prevén. Pero todo eso puede hacerlo. Pero no puede intervenir una sociedad. Fíjense qué notable. Y la Ley General de Sociedades no le da ninguna atribución para hacerlo. La Ley de Quiebras tampoco, y no hay ninguna ley que lo faculte. Y está bien que así sea. Y está bien que así sea. El Estado no tiene por qué intervenir en los negocios privados de los ciudadanos. Sí tiene facultades para reprimir cuando se quebranta la ley, cuando los actos son antijurídicos, cuando hay perjuicio para terceros, pero de ninguna manera porque no les gusta o porque se concursó o por lo que sea, no es razón suficiente, no es motivo suficiente. ¿Estamos? Eso quiero que les quede claro porque la ley de expropiación no prevé eso, no hay ninguna ley que lo prevea, ninguna ley. Y todos los que quisieron hacerle decir cosas a distintas leyes, lo único que hacían era mentir con relación a lo que la ley decía. Es decir, forzaban el texto de la ley para hacerles decir lo que les convenía de acuerdo a su ubicación en el espectro político, pero la verdad es que no hay ninguna norma que lo faculte, no se puede hacer. Y repito, está muy bien que así sea. Finalmente, dentro de lo que es la fiscalización, tenemos la especial u operativa. La ley no dice nada, solamente dice, la Ley General de Sociedades dice solamente ese pequeño parrafito que está en amarillo. La fiscalización prevista en esta ley es sin perjuicio, sin perjudicar las que establezcan otras leyes especiales. Yo les puse ahí algunos ejemplos. Las entidades financieras están sujetas a fiscalización central, las aseguradoras de la Superintendencia de Seguros de la Nación hoy están en boca de todo, la Superintendencia de Seguros de Salud por la supresión del servicio de grúas. Las obras sociales están bajo la órbita de la Superintendencia de Seguros de Salud, esa es fácil recordar por las siglas SSS. Las sociedades cotizadas y emisoras de obligaciones negociables y debentures están bajo la
la órbita de la Comisión Nacional de Valores, CNV. Por ejemplo, y acá ya les puse algunos ejemplos, armerías y los polígonos de tiro privados o públicos están sujetas a la autorización de ANMAC, lo que antes era RENAR, Registro Nacional de Armas, ahora se llama Administración Nacional de Materiales Controlados, ANMAC. Bueno, si alguien quiere poner una armería, si fuese solamente venta de artículos de camping y de pesca, por supuesto, y cuchillería, no necesita ninguna autorización especial. Pero si decide, tampoco si comercializase armas neumáticas o a gas, sí, PSP neumático. En todo caso, siempre son entidades civiles y no requieren ninguna fiscalización especial. Pero basta con que comercialice artículos vinculados a armas de fuego o armas de fuego para que requiera la autorización y la fiscalización de ANMAC. Si se trata de establecimientos ganaderos, frigoríficos y otros elaboradores de alimentos de origen animal, están bajo la órbita de SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Y si se trata de ART, aseguradoras de riesgos de trabajo, bueno, está como una dependencia dentro de la Superintendencia de Seguros de la Nación, está la Superintendencia de ART. Entonces, ejemplos donde ustedes pueden ver, hay muchos más, ¿eh? En Córdoba, por ejemplo, existe un organismo que se llama Dirección de Farmacias, que fiscaliza la instalación y el funcionamiento de las farmacias dentro de la provincia de Córdoba, etc. Hay un montón. Hay un montón. Realmente son muchos los organismos de control que hay. Continúa diciendo que los síndicos y los directores son responsables por los casos en los cuales la sociedad encuadra en algunos supuestos el 299 y no lo dieran a conocer a la autoridad contralor. O sea, son responsables ellos. Esta es la forma de decirle, oiga, cuando lleguen al 299 por algún motivo, pónganlo en conocimiento a la autoridad contralor. Y dice, en el caso de que hubieran eludido o intentado eludir la fiscalización de la autoridad de contralor, serán pasibles las sanciones del inciso 3 del artículo 302, es decir, multa. Esto es por hacerse los vivos, por tratar de evitar el control estatal o la fiscalización estatal. Bueno, las resoluciones que dicte siempre la la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas o Inspección General de Justicia, son siempre revisables a través de un recurso ordinario, que en el caso de lo que la ley prescribe es el recurso de apelación. Entonces, si una decisión del organismo de contralor a nosotros se nos aparece como una decisión arbitraria o que lesiona o restringe derechos propios del ente, entonces tenemos la posibilidad de recurrir a través de este recurso procesal, que es la apelación, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el Tribunal de Apelaciones competente en materia comercial, de la Cámara Nacional de Apelaciones Comercial. Y en Córdoba, bueno, en Córdoba, ante las cámaras provinciales, disculpen, cámaras de apelaciones en lo civil y comerciales. Especialmente, están especializadas en el área de sociedades y concursos, la Cámara Tercera y la Cámara Novena en lo civil y comercial de Córdoba, ¿no? Bueno, ahí le dirán a dónde debe dirigirse. Pero digo, la última decisión nunca es del organismo de contralor, sino que siempre cabe la posibilidad de una revisión judicial de la misma. Punto hasta acá. Quedan 2 puntitos cortos y vamos a terminar relativamente temprano hoy. Vamos al tema de emisión de acciones con prima de emisión. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe, se ve.
Sí, profe, se ve. Gracias, muy amable. Bueno, la emisión de acciones, es decir, cuando se colocan en el mercado, se puede hacer sobre la par, es decir, con prima de emisión o prima de emisión positiva, si ustedes quieren, o bajo la par, es decir, acciones con prima de emisión negativa. Esto significa, ahí yo les puse la definición que da Fourcade de lo que es prima de emisión, dice la diferencia entre el valor nominal de las acciones y el valor en exceso abonada por ellas, valor de colocación. Es decir, si el valor de colocación es superior, decimos que hay una prima de emisión. Y la prima se define como ese valor positivo que hay, positivo es prima. La prima negativa no se la considera prima en sentido estricto. Les decía, el valor de colocación y su valor nominal, y ese spread que hay entre uno y otro, lo llamamos prima de emisión. Por lo tanto, cuando yo pregunto qué es la prima de emisión, esta es la definición que tienen que dar. Pero si yo pregunto cómo se calcula la prima de emisión, la respuesta es otra, no puede ser esta, es otra. ¿Qué nos dice la ley? Dice, es nula la emisión de acciones bajo la par, excepto en el caso de las sociedades incluidas en el 19060. Bueno, la ley 19060 son las sociedades cotizadas, o sea, que cotizan en bolsa, ¿no? Bajo la par, es decir, como les dije, colocamos a un valor menor que el nominal. ¿Por qué es nula la emisión esa, salvo que cotice en bolsa? Bueno, es nula porque se va a producir el fenómeno, nuevamente se produce el fenómeno de aguamiento de capital, donde nosotros diremos que, por ejemplo, si le hemos colocado un 10% bajo la par, diremos que tenemos un capital de, digo un número, 10 millones de pesos, pero como se colocaron con prima negativa, entonces recaudamos solamente 9 millones de pesos. Y con 9 millones de pesos pretendemos hacer decir que el capital vale 10. Es imposible eso. Entonces, por esa razón es nula la emisión de acciones. Pero ¿por qué se le admite a las sociedades cotizadas? Bueno, porque el valor de la sociedad cotizada no depende de la voluntad del colocador, sino que depende de la voluntad del mercado. Y ese mercado fluctúa conforme la oferta y la demanda. Entonces, en ese caso, bueno, no podemos actuar. Se pueden colocar por bajo la par si esas son las condiciones que exige el mercado. Continúa diciendo el 202. Se podrá emitir con prima, y ahí viene este adicional, prima, la fija en la asamblea extraordinaria, conservando la igualdad en cada emisión. Dice, en las sociedades autorizadas para hacer oferta pública de sus acciones, la decisión será adoptada por la asamblea ordinaria, que podrá delegar al directorio la facultad de fijar la prima dentro de los límites que deberá establecer. El saldo que arroje el importe de la prima descontado de esta emisión integra la reserva especial distribuible con los requisitos de los artículos 203 y 204. Por partes nuevamente. Emitir con prima se puede. El valor de la prima de emisión lo fija la asamblea extraordinaria. Y tiene que conservar, dice, la igualdad en cada emisión. ¿Cuál es el sentido de aplicar una prima? Si yo no aplico, si nosotros, los emisores de acciones, no contemplamos una prima de emisión y tenemos que cada acción nuestra vale, digamos, un número, 1.000 pesos, la acción nominal, el valor nominal es de 1.000 pesos, y tenemos 1.000 acciones de 1.000 pesos, es decir, capitales de 1 millón de pesos, bueno, por ahora 1 millón de pesos, digamos, o de 10 millones de pesos, entonces vale 10.000 pesos la acción, ¿cierto? Eso representaría una cuota parte del capital social, una milésima de capital social. Somos 10 millones de pesos, tenemos 1.000 acciones de 10.000 pesos cada una. Pero si yo no cobro 10.000 pesos a cada acción, va a venir una persona que va a comprar, por 10.000 pesos, va a comprar una acción y automáticamente se va a enriquecer si el valor patrimonial proporcional de cada acción es superior al valor nominal.
Digo, si yo tengo un patrimonio neto, tengo un capital de 10 millones de pesos, pero el patrimonio neto es de 100 millones de pesos, significa que yo voy a estar comprando mi participación dentro del patrimonio neto con 1/10 de su valor. Entonces, se produce un enriquecimiento sin causa de inmediato respecto de ese ingresante. Entonces, para evitar ese enriquecimiento, le decimos, no, mira, el valor patrimonial proporcional de cada acción nuestra es de 20.000, de 20.000. Y el valor nominal es de 10.000. Entonces, si vos querés ingresar a nuestra sociedad, por cada acción te tenés que poner con 20.000 pesos, es decir, 10.000 de valor nominal más 10.000 de prima de emisión. Entonces, de esa manera, esta persona pasa a tener un él pase a tener un valor mayor dentro del patrimonio neto, no tiene importancia porque ya no hay un enriquecimiento sin causa basada en el esfuerzo de lo que hicieron los accionistas que están dentro de la sociedad, sino que él también está haciendo un esfuerzo para mantener esa paridad de valor entre capital y patrimonio neto. ¿Se puede reducir ¿a dónde va a parar la prima de emisión? Lo que se recauda en concepto de prima de emisión, deducidos los gastos de emisión y colocación de acciones, forma parte de una reserva especial. Tan especial es que es la única que se forma con fondos externos, la reserva por prima de emisión. No son fondos autorretenidos. Y dice, y el saldo que arroje el importe de la prima, descontar los gastos, integra una reserva especial que es distribuible con los requisitos de los artículos 203 y 204. Es decir, tiene que seguir exactamente el mismo trámite que para la reducción de capital. ¿Vamos? Sí, derecho de oposición de los acreedores, etcétera, etcétera. Entonces avisamos, bueno, acá hay un socio que se quiere, disculpen, tenemos una prima de emisión, ¿cierto? Que hemos recaudado a cada uno, en el ejemplo que decimos, vamos recaudándole 10.000 pesos, y entonces con esos 10.000 pesos formamos esta reserva especial. Esa reserva no se puede distribuir, es de distribución restringida, y solamente se puede hacer siguiendo exactamente los mismos pasos que para la reducción de capital. Exactamente los mismos pasos que para reducción de capital. Por lo tanto, la desafectación de la reserva de prima de emisión es bastante rígida en la Ley General de Sociedades. El otro tema que me he salteado. Profe, ¿y eso es cuando se hace la disolución de la empresa o cuando se distribuye esa prima de emisión? No, se puede distribuir en cualquier momento. Hay un caso del año 2004, Coca-Cola FEMSA, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y Coca-Cola FEMSA, por ejemplo, pide la autorización para disponer de una parte de la reserva por prima de emisión, que era bastante importante en ese momento, era bien grande. Yo no recuerdo los montos ya, porque son del año 2004. Entonces pidió autorización para distribuir. Y bueno, le dijeron que tenía que cumplir con un requisito, pero se le concedió la facultad de distribuir esa reserva. Lo único que hay que hacer es tomar el mismo recaudo de la reducción del capital, es decir, darle derecho de oposición a los acreedores, y lo tiene que decidir la Asamblea Extraordinaria, que es la misma que decidió constituirla y le asignó valor. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Está bien así? Bien. El último tema que quiero dar, y con eso hoy terminamos, por eso le dije que iba a ser una clase corta, y por eso se justificaba que no fuera allá, es la adquisición de sus acciones por la sociedad. Es decir, esta posibilidad que hay de que la sociedad compre sus propias acciones. Esto desde ya me anticipo a decirles, no está bien visto por la ley. La ley no ve con buenos ojos
la sociedad compre sus propias acciones. Actualmente en Europa está habiendo un pequeño cambio al respecto, con cierta tolerancia a este acto, pero con muchos recaudos también. Entonces aquí la ley no está redactada en sentido negativo, está redactada en sentido positivo. Pero quiero decirles de nuevo que la idea es que la adquisición de sus propias acciones por la sociedad no es algo que esté bien visto. No es algo que esté bien visto. ¿Por qué? Porque se lo puede entender como una maniobra tendiente a reducir el capital en desmedro de los acreedores y de manera a veces un poco desapercibida. ¿Está bien? Entonces, la sociedad puede adquirir acciones que emitió, por eso dije, no está redactado en sentido negativo, está redactado en sentido positivo. Puede adquirir acciones que emitió solo en las siguientes condiciones. Uno, para cancelarlas y previo acuerdo de reducción de capital. Efectivamente, allí hablamos nosotros en su momento de que la cancelación total mejor dicho, la cancelación parcial de acciones es cuando todo el valor de todas las acciones se disminuye, pero se disminuyen todas las acciones, ¿no? En ese caso no tenemos esta necesidad porque no hay cancelación de acciones, todas las acciones subsisten. Pero también les dije que existía la posibilidad de la cancelación total de acciones, que es la que se produce cuando se cancelan algunas acciones, y eso les dije yo tenía que ser garantizarse la equidad y debía ser por sorteo si cotizaba en bolsa. Entonces, en ese caso hay un acuerdo de reducción de capital y entonces vamos a cancelarlas y habrá que ver cómo salen los fondos. En ese caso, estamos aquí, la sociedad va a estar adquiriendo sus propias acciones. Va a estar adquiriendo sus propias acciones. Entonces, ¿por qué? Porque hay una reducción de capital en marcha. Segundo, es la que más nos interesa tal vez. Excepcionalmente, con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. Repito nuevamente, con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, las reservas libres sobre todo, perdón, estas reservas, y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria, Hace un tiempo atrás, yo creo que lo conté en el curso, pero sinceramente no lo recuerdo si lo conté o no. Hace unos años atrás, yo diría, no pocos, alrededor del año 2015, 2016, la firma Molinos Río de la Plata sacó diversos anuncios en los diarios de mayor tirada de la República Argentina, diciendo que había notificado a la Comisión Nacional de Valores que iba a salir a hacer una fuerte recompra de sus propias acciones, atento a que en el mercado se habían detectado varias maniobras tendientes a hacer bajar artificialmente el precio de cotización de las acciones de Molinos Río de la Plata. ¿Se entiende? Es decir, llega el rum de que había un conjunto de personas que estaban coaligadas para realizar operaciones y hacerle caer el valor de cotización de Molinos Río de la Plata. Entonces dijeron, para evitarnos esos problemas, hemos salido a comprarlas al mercado, vamos a salir a comprarlas, a cuyo fin hemos afectado tanto dinero, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede adquirir las propias acciones, como dice, para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. En ese caso es bastante obvio el interés de Molinos Río de la Plata, porque dirán, si ustedes son, digamos, si las acciones de nuestra compañía son pasibles de maniobras, no digamos fraudulentas, pero no lícitas al menos, maniobras no lícitas, para hacerle bajar el valor de cotización de las acciones, bueno, la verdad es que no está bueno. Entonces lo puso en conocimiento de la sociedad
y supongo que todo esto habrá salido un poco mejor. Pero dice, fíjense por qué, tiene que ser para evitar un daño grave y tiene que estar justificada la próxima asamblea ordinaria. Sí, eso es todo, está perfecto. El tercer ejemplo de cuando una sociedad puede adquirir sus propias acciones es que compre un fondo de comercio, un establecimiento, dice ahí, el haber de un establecimiento que adquiere, o una sociedad que incorpore. Entonces, a lo mejor, como me ha contado que ha ocurrido en algún caso, una sociedad alquilaba un inmueble y se retiró. Y la empresa locadora, que era administrador de una gran superficie, bueno, le dijeron dame la llave y de mal modo le hicieron llegar la llave e ingresaron al ex salón de la sociedad que se había presentado en proceso concursal. Abre la gente de legales que administraba esa gran superficie y se encontró con una caja de seguridad. Y en esa caja de seguridad se encontraron con dólares en el ejemplo real. Bueno, ahí podría ocurrir que en lugar de encontrarnos con dólares, nos encontremos con acciones de nuestra compañía. Entonces, en ese caso, para integrar el haber, en realidad dice el haber, integrar el activo de un establecimiento que adquirimos o una sociedad que incorporamos, entonces nosotros, por reflexión reflexiva, simétrica, somos socios también de la sociedad de la que tenemos acciones. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? En el caso anterior, en el 2 y en el 3. En ese caso hay que venderlas, hay que enajenarlas en el plazo de un año, dentro del cual los derechos de esas acciones, tanto derechos políticos como derechos patrimoniales, quedan suspendidas hasta su enajenación. Es decir, no se cuentan en la sociedad emisora de esas acciones. ¿Tá? Entonces ahí se quedan suspendidas hasta su enajenación y la ley prohíbe otra cosa que es incomprensible, según Furcade, también es incomprensible. Prohíbe que una sociedad reciba sus propias acciones en garantía. No veo por qué no se puede recibir las propias acciones en garantía, porque en el fondo es también dinero. Así que, bueno, señores, con eso damos por terminada la clasecita de hoy. Me puse súper al día con lo que quería dar. No sé si hay preguntas para hacer. Gracias, profe. Una pregunta. Así como, bueno, había cambios con el decreto nuevo que salió, quería saber si en otros temas también tenemos que ver esos cambios. No, en los únicos temas que hay cambios que hemos mencionado en el inciso 2 en el inciso 2 del artículo 299, porque se aumenta el monto de sociedades sujetas a capitalización estatal mayoritaria. Después hubo cambios en el monto del capital social mínimo que se requiere para constituir una anónima, y algunos pocos cambios del decreto del DNU 70/2023, muy poquitos los cambios. Mi consejo es que ponga en Google, escriba Reformas Ley General de Sociedades por DNU 70/2023, y ahí le van a aparecer. Y bueno, y con eso usted saca digamos, ve las modificaciones que hay, que como les digo, no son muchas, y no cambia sustancialmente la esencia de la materia. Gracias, profe. No, por nada. Muchas gracias, profe. Profe, Adiós. Consulta. una consulta, perdón. Sí, la escucho. No, yo quería saber si el día 22, lunes 22, hubo clases porque nadie se conectó al Meet y bueno, no hice la consulta en el foro y no respondieron. Y bueno, para saber qué tema se dio en todo caso. Pero los chicos que estuvieron en presencial tampoco tuvieron profesor ese día. No bueno, hubo clases entonces. Entonces debe ser que no fue el profesor. No sabía. No. No había controlado la asistencia de los profes, no lo sabía, la verdad que no tenía conocimiento. Pero, ¿sabes qué pasó? Hoy, la otra razón por la que yo sabía que iba a durar una hora, se los dije de entrada, ¿no? Sí. Iba a durar una hora, pero sabía que iba a ser corta la materia. Pero una de las cosas que el otro día me llamó la atención es que solamente tuve 2 alumnos en presencial. Eso nunca me había pasado en 30 años que soy docente.
Nunca me había pasado que tener 2 alumnos nada más en el aula. Imagínense lo grande que quedaba el aula H con 2 alumnos. Después cayeron 2 más. Pero Y qué 4 triste alumnos. también. ¿Eh? Y qué triste también que haya solamente 2 de tantos inscritos. Bueno, los 2 que están ahí estaban chochos porque preguntaron, se hace activa, después quedaron preguntando un ratito más, ¿no? Pero la verdad que argumentaron que tenían parcial en fiscal 2 y que eso seguramente era el motivo de semejante deserción. Yo avisé a mi cátedra de Derecho Privado 2, también les avisé, y pasó exactamente lo mismo. Si no hubo 2, hubo 5 alumnos, o una cantidad similar, menos de 10 creo que hubo en el aula magna, y en todos los casos, bueno, no sé a qué se debe. Pero eso no significa que yo vaya a dejar de ir. Todos los profes tenemos agendado y digamos, tenemos más compromiso con ir a la facu que darla por acá. Si alguien se olvida de darlo por acá, es mucho menos grave que no ir a darlo allá. Hoy yo no di allá, pero avisé con suficiente antelación que íbamos a estar por esta vía, ¿sí? Profe, para nosotros que no podemos ir a Córdoba es grave. No, mire, ese fue el planteo que nos hizo el vicedecano y la decana se ocuparon, y secretaria académica, se ocuparon de llamar a cada uno de los titulares de cátedra de todas las cátedras de las 3 carreras. Y yo creo que la respuesta positiva, miren, solo por ser negativo, creo que la respuesta debe haber sido positiva en el 98%. Pero la verdad que creo que ha sido positiva en el 100%. ¿Por qué? Porque todos entendimos el momento en el que está la sociedad argentina, la economía argentina, y nosotros los profes no estábamos exentos tampoco de eso. Yo también tengo mis hijos en la universidad, también entendí perfectamente la situación de ustedes, también entendía los motivos. Yo no tuve tiempo de hablar con ustedes del tema de la marcha del otro día, me dediqué. Sino, yo también creo que todos los profes tenemos una obligación de explicar, porque no por nada fue tan multitudinaria la marcha. No importa, olvídense de los partidos, olvídense, estos tipos se tiran, se dicen de todo. Es cierto que en Buenos Aires la marcha fue cooptada por la oposición, una pena, Sí. pero fue ciudad autónoma. Fue ciudad autónoma, porque La Plata, Mar del Plata, y hay 2 universidades grandes, la Universidad Nacional, y son tradicionales, quiero decir, Universidad Nacional del Sur en Tandil, y perdón, discúlpenme por favor, la Universidad Nacional del Sur es la de Bahía Blanca, y la de Tandil son universidades nacionales viejas, no tanto como la de Córdoba, pero con bastante antigüedad. Hubo manifestaciones numerosas, y en todas las provincias donde hay universidades nacionales, en algunas con alguna presencia política, en otras no. En Córdoba fue masiva, silenciosa, unánime, respetuosa. O sea, yo no fui, pero reconozco que fue así, y eso significa algo, y es que la educación pública universitaria, por más que haya, sí, nunca faltan, los tontos nunca faltan, así que olvidémonos también del factor de los tontos. Lo que pasa es que el poder de los tontos se ha multiplicado gracias a las redes sociales, pero que hablan tonterías y qué sé yo. Pero la verdad sea dicha, la universidad pública, la Universidad Nacional, gratuita y de acceso irrestricto como la tenemos nosotros, un modelo distinto. Es cierto, nunca vamos a ser Harvard, quizá valga la pena asumirlo, pero somos la universidad que ha dado 5 premios Nobel a Latinoamérica, 3 de los cuales científicos. Creo que en Latinoamérica solamente hay 4 Nobel de ciencias, nada más. Entonces, todos los demás son de literatura o de la paz. Entonces, cuidado con ellos. Y nosotros no tenemos ninguno de literatura, qué paradoja. Chile tiene 2, Colombia tiene 1, o tal vez 2, no sé. México tiene más de 1. Nosotros no tenemos en literatura, pero sí tenemos en ciencias. Entonces, y le hemos dado científicos al mundo de una calidad excepcional, como esta doctora cuyo apellido en este momento no voy a recordar,
pero él trabaja en ondas gravitacionales, que es de FAMAF, digamos, el doctor Favaloro. Hemos dado científicos de una talla impresionante al mundo. Hemos dado economistas, juristas que han estado en la Corte Penal Internacional. Entonces yo digo, es un valor esta educación que nosotros tenemos y está tan asociada a la clase media que yo creo que hoy, la clase media hoy, con la caída del nivel de ingresos que ha habido tan brutal en los últimos 5 años, hoy es más un concepto cultural y social, la clase media, y educativo. Entonces, yo creo que todos estamos en esto. Yo no puedo estar en contra de la Universidad Nacional. Yo soy hijo de la Universidad Nacional, pero, a ver, cuando yo digo que soy hijo de la Universidad Nacional, yo hice mi secundaria en el Manuel Belgrano. Mis hijos han hecho el secundario en el Manuel Belgrano. Mi primer posgrado fue en la Universidad Nacional de Córdoba. Y toda mi carrera docente la hice principalmente en la Universidad Nacional de Córdoba y 13 años en la Universidad Nacional de La Rioja y 2 años en la Universidad Nacional de Villa María. Quiero decir con esto que no se puede poner en tela de juicio la importancia que tiene. Yo he visto cosas maravillosas en la Universidad Nacional. También he visto despilfarros. Estuve en el Consejo Superior de La Rioja y también he visto despilfarros. Pero he visto cosas maravillosas. He visto a los alumnos de diversas ingenierías agroindustrial, agroforestal, criar, disculpen la expresión, no es criar, ¿no? Cultivar árboles, cosechar aceitunas y fabricar aceite, fabricar dulces y que los venden, es decir, en escala pequeña porque es nivel educativo. Ingenierías en minería. La Rioja tiene uno de los laboratorios de estudio de agua más importantes de todo el país y uno de los más importantes de Latinoamérica, La Rioja. Villa María he tenido oportunidad de ver a alumnos que me sorprendieron el nivel de educación secundaria con el que venían y el compromiso con el que estudiaban. Es decir, estamos obligados a defenderla. Y esto es con prescindencia de quién sea el gobierno. Lo que es importante tener en cuenta es que hoy hemos reaccionado, pero hace mucho que se le viene haciendo daño a la Universidad Nacional. Hace mucho. Y hay cosas que no están bien. Esas son las cosas con las que hay que corregir desde adentro, pero la defensa tiene que ser la que se hizo hace unos días atrás. Y restricta. Señores, un gusto. Profe, Sí, Gracias, profe. una última pregunta. Gracias, profe. ¿Hasta dónde entra en el primer parcial? Aunque cambie eso radicalmente de tema, pero... Sí, no, eso ya le voy a direccionar la pregunta a los profes Pérez Paz, Heimer y Coco, que son los que lo están manejando. Yo me desentendí del tema de evaluación hace como 4 años y usted no sabe la felicidad que tengo al respecto. Me imagino. Entonces, pero ya le voy a pedir que por favor les comuniquen por Guarani. Es como para saber, ni por casualidad he llegado al capítulo 10 a estudiar todavía, pero como para ir manejando los tiempos, nada más. Está bien, no, está bien, hacia la seguridad jurídica del alumno. No, quédense tranquilos. Yo ya, miren, cortamos y les estoy enviando un WhatsApp al grupo para que por favor les delimiten los temas. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. profe. Profe, muy amable. Gracias. Feliz Día del Trabajador para todos. Igualmente para Gracias, igualmente. Ah, Chao, feliz hasta día, luego. feliz día. Hasta luego.